Hola, soy Sebastián Ortiz y el día de hoy vamos a ver lo que se conoce como asíntotas. Las asíntotas son rectas a las cuales puede tender una función o una cónica, pensemos en el caso de una hipérbola, pero que nunca las alcanza. Vamos a ver los tres tipos de asíntotas que hay, las asíntotas horizontales, verticales y oblicuas, y vamos a hacer un ejemplo al final de este video, así que quédate hasta el final. Y ahora sí, adelante. La primera asíntota que nosotros vamos a ver es la que se conoce como asíntota horizontal. Entonces, tenemos acá una asíntota horizontal. La asíntota horizontal es aquella curva hacia la cual una función tiende cuando se va hacia el infinito. Por ejemplo, aquí tenemos esta curva punteada a la cual nuestra función tiende cuando se va tanto a infinito como a menos infinito. Entonces, una asíntota horizontal va a decir esto: límite cuando x tiende a infinito de f de x, y eso tiene un valor que le vamos a llamar L. También podría darse que el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x sea, vamos a llamarlo a esto L1 y L2. Si bien L1 y L2 tienden a ser el mismo límite por lo general, podría darse la situación de una función, por ejemplo, definida por tramos, cuyos límites en el infinito positivo y negativo fuesen distintos. Pero eso no suele ser lo general. Entonces acá tenemos la primera asíntota, que es la asíntota horizontal. La segunda asíntota que nosotros vamos a ver es la asíntota vertical. ¿En qué consiste la asíntota vertical? La asíntota vertical es aquella tal que el límite cuando x tiende a A, donde A pertenece a los reales, de f de x, es igual a más menos infinito. O dicho en otras palabras, no existe. Ya nuestra función no se encuentra definida en este valor. Este límite esta asíntota suele ser bastante fácil de calcular, porque basta con ver los lugares en los cuales nuestra función se indefine para poder hablar de una asíntota vertical. Vamos a ver un ejemplo antes de pasar a la asíntota oblicua. Entonces vamos a tener ejemplo. ¿Y qué nos va a decir nuestro ejemplo? Vamos a calcular las asíntotas horizontales y verticales de la siguiente función. F de x es igual a 1 sobre x menos 2 más 5. Ahí. Entonces vamos a calcular las asíntotas horizontales. Acá tenemos las asíntotas horizontales y para eso vamos a hacer el límite cuando x tiende a infinito. Límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x menos 2 más 5. Podemos darnos cuenta que esta parte de acá va a tender a 0 y que aquí vamos a sumar una constante. Si nosotros evaluamos cuando x tiende a infinito, esto es 0 más 5, esto nos va a dar 5. Por lo tanto, y igual 5 sería una asíntota horizontal. Vamos con la asíntota cuando x tiende a menos infinito. Límite cuando x tiende a menos infinito de 1 sobre x menos 2 más 5. Nuevamente, aunque esto tienda a menos infinito, esto va a ser simplemente, acá va a ser 0. 0 más 5 es 5. Por lo tanto, nuestra asíntota horizontal, ¿qué va a ser? Y igual a 5. ¿Por qué? Porque el valor de f de x, cuando x tiende a más infinito y a menos infinito, tiende a 5. Vamos con la asíntota vertical y después vamos a graficar bien. Tenemos nuestro f de x y nos podemos dar cuenta que este se indetermina ¿cuándo? Cuando x tiende a 2, porque cuando x tiende a 2, el denominador se hace 0 y nuestra función se indetermina. Entonces podemos darnos cuenta que el límite cuando x tiende a 2, ¿de qué cosa? De 1 sobre
x menos 2 más 5, y acá esto no existe, ¿ya? O algunos podrían escribirlo como que esto es más menos infinito. ¿Por qué? Porque ustedes pueden darse cuenta acá que nuestra función se indetermina en ese valor. Entonces ahora nosotros vamos a graficar bien. Esto acá está graficado un poco desordenado, así que vamos a graficarlo de manera muchísimo más ordenada. Entonces tenemos x, tenemos y, tenemos nuestra asíntota horizontal, que en este caso es y igual 5. Ahí, ¿no es cierto? Y tenemos nuestra asíntota vertical, que es 2. O sea, por acá. Ahí. Entonces, cuando x tiende a más infinito, esto se va así. Y viene de acá arriba. Y cuando x tiende a menos infinito, esto se va por este lado. ¿Por qué? Porque además, si ustedes se dan cuenta, esto es, aquí podemos darnos cuenta, 2 dividido menos infinito, es decir, nos va a dar algo cercano a 0, pero por el lado negativo, ¿no es cierto? O sea, nos va a dar un número negativo muy, muy, muy pequeño. Eso hace que sea 5 menos algo. Por lo que yo me puedo dar cuenta que me estoy aproximando desde abajo a este 5. Así que nuestra gráfica va a ser de esta forma. Y ahí yo he encontrado todas las asíntotas de esta función. Tiene una asíntota horizontal y tiene una asíntota vertical. El tercer tipo de asíntotas se conoce como asíntotas oblicuas. Asíntota oblicua. ¿Y en qué consiste? Vamos a dibujar acá nuevamente. Entonces vamos a suponer esto. Tengo mi eje X, mi eje Y, y vamos a tener una función. Por ejemplo, una función que sea de esta forma. Ahí, ¿ya? Ahí podríamos darnos cuenta de que, bueno, así como acá parece que existe una asíntota vertical, hay una asíntota oblicua. O sea, no es que nuestra función cuando tienda a infinito o a menos infinito se haga constante, sino que se comienza a comportar como si fuese una recta. Ahí, ¿ya? Entonces, eso es una asíntota oblicua. Acá está, asíntota oblicua. Y esto acá es una asíntota vertical. Entonces, ahora lo que a nosotros nos interesa es poder calcular cuál es la pendiente y cuál es el intercepto de esta función. Entonces vamos a decir, m va a ser el límite cuando x tiende a más menos infinito. Se recomienda que se haga el cálculo del límite en ambos casos. ¿De qué cosa? De f de x dividido x. Ahí. Y b, ¿qué va a ser? Nuevamente, límite cuando x tiende a más menos infinito de f de x menos m por x. Y de esta forma nosotros hemos podido calcular la ecuación de la asíntota oblicua de nuestra función. Algo importante es que si existe una asíntota horizontal, entonces no va a existir una asíntota oblicua, ¿ya? ¿Por qué? Porque pensemos que la asíntota oblicua es una recta que se va haciendo o más infinito o menos infinito, mientras que la asíntota horizontal corresponde a un límite, ¿ya? Ahora sí, por el contrario, si existe una asíntota oblicua, entonces no existe una asíntota horizontal. Y alguien podría preguntar, si no existe una asíntota horizontal, ¿implica que existe una asíntota oblicua? No, porque existen funciones que simplemente divergen y que no tienden a ninguna asíntota. Por ejemplo, pensemos en todos los polinomios. Un polinomio, por ejemplo, de grado 6, no va a tender a una asíntota nunca, va a simplemente diverger. Así que es importante que tengamos en cuenta que lo único que nos dice es que si existe una asíntota horizontal o vertical, o es una o es la otra, pero nunca son ambas. Y ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. Sea f de x igual x cuadrado menos 4,
sobre x más 1. Calcule las asíntotas horizontales, verticales y oblicuas. Bien, lo primero que vamos a hacer es calcular las asíntotas horizontales. Entonces vamos a tener las asíntotas horizontales. Es decir, ¿qué es lo que sucede con esta función cuando x tiende a infinito o menos infinito? Así que vamos a hacerlo. Límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado menos 4 dividido x más 1. Como podemos darnos cuenta, este es un polinomio de grado 2 sobre un polinomio de grado 1. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder acá? Vamos a tener que el polinomio de arriba va a crecer mucho más rápido que el polinomio de abajo, así que aquí nos va a dar esto más infinito, ¿ya? Así que no existe la asíntota horizontal cuando x tiende a infinito. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando x tiende a menos infinito? Esto nos queda x cuadrado menos 4 dividido x más 1. Al igual que el caso anterior, vamos a tener un polinomio de grado 2 sobre un polinomio de grado 1. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta algunas sutilezas. Por ejemplo, al ser el grado del numerador mayor que el grado del numerador, este límite automáticamente no va a existir. Sin embargo, por un tema de, comillas, rigor, vamos a intentar determinar si es el límite positivo o un límite negativo. Acá no tenemos este problema porque ambas funciones se hacen infinitamente positivas, pero acá no. Acá tenemos que este límite es positivo y este límite va a ser negativo. Así que vamos a separar, sabiendo ya que no existe este límite, lo vamos a separar en dos límites. Límite cuando x tiende a menos infinito de x cuadrado menos 4 dividido el límite cuando x tiende a menos infinito de x más 1. Nos damos cuenta que esto de acá tiende a infinito positivo y nos damos cuenta que esto de acá tiende a infinito negativo. Y si bien la expresión infinito sobre menos infinito no está definida, ya sabemos que este límite no existe y dado que tenemos un número muy grande positivo dividido un número muy grande negativo, esto nos va a dar negativo. Por lo tanto, esto se nos hace menos infinito. Así que no existen asíntotas horizontales en esta función. Ahora vamos con las asíntotas verticales. Las asíntotas verticales, recordemos que son aquellas en las cuales nuestra función se indetermina. Así que aquí es bastante sencillo. Vamos a tener que el límite cuando x tiende a menos 1 de x cuadrado menos 4 sobre x más 1 se nos va a indeterminar, así que esto va a ser más menos infinito, qué sé yo. Esto básicamente no existe. No existe el límite de esta función, así que vamos a tener que la asíntota vertical de acá va a ser, ¿qué cosa? X igual a menos 1. Ahí tenemos una asíntota vertical. Ahora vamos con las asíntotas oblicuas. Asíntotas oblicuas. En este caso tenemos que calcular una pendiente y un intercepto. Entonces vamos a tener que m va a ser el límite cuando x tiende a infinito de f de x sobre x. Por lo tanto, aquí vamos a decir, bueno, esto va a ser el límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado menos 4 dividido x factor de x más 1, ¿cierto? Ahí está el x dividiendo. Por lo tanto, esto nos va a quedar el límite cuando x tienda a infinito de qué cosa de x cuadrado menos 4 dividido x cuadrado más x. Ahora tenemos nuevamente el límite de una función racional que tiene un numerador y un denominador. Sin embargo, a diferencia del caso anterior, nosotros tenemos que el numerador y el denominador tienen el mismo grado. Por lo tanto, como tienen el mismo grado, su límite va a ser únicamente la división de los coeficientes que acompañan al grado mayor. ¿Cuáles son los coeficientes que acompañan a los grados mayores acá? 1 y 1. Es decir, esto va a ser 1 sobre 1, 1. Así que la pendiente de esta asíntota va a valer 1. Ahora nos falta el intercepto.
Entonces vamos a decir que n es igual al límite cuando x tiende a infinito de f de x menos m por x. Ahí. Así que vamos a reemplazar acá. Esto nos va a quedar el límite cuando x tiende a infinito, ¿de qué cosa? De f de x, es decir, x cuadrado menos 4 dividido x más 1 menos, ¿qué cosa? M, que es 1, por x, es decir, menos x. Ahí. Todo esto le estamos sacando el límite. Así que ahora vamos a desarrollar esta expresión y esto nos va a quedar límite cuando x tiende a infinito, ¿de qué cosa? De x más 1, todo esto nos queda ahí, x más 1, y esto nos va a quedar x cuadrado menos 4 menos x, y como tenemos que esto está partido en 1, multiplicamos acá x más 1. Así que continuamos desarrollando esto y esto nos va a quedar límite cuando x tiende a infinito, ¿de qué cosa? De x cuadrado menos 4, acá nos queda menos x por x es menos x cuadrado, y acá nos queda menos por más menos x. Ahí. Y esto nos queda dividido, ¿qué cosa? Dividido x más 1. Así que ahora desarrollamos esto, se nos cancela acá, se nos cancela acá, y esto nos va a quedar que el límite cuando x tiende a infinito, ¿qué nos va a quedar en el numerador? Nos va a quedar menos x menos 4 dividido x más 1. Nuevamente tenemos la división de dos polinomios de igual grado y ahora el coeficiente que acompaña al número de arriba es menos 1 y el coeficiente que acompaña al número de abajo es 1. Así que el intersecto va a ser menos 1. Lo que correspondería es hacer exactamente el mismo cálculo para cuando x tiende a menos infinito. Lo vamos a hacer muy rápido. ¿Okay? Entonces vamos a tener que el límite cuando x tiende a menos infinito. Nuevamente tenemos esto acá, f de x partido en x. Desarrollamos todo, se repite exactamente el mismo procedimiento. Así que nos va a quedar acá que la pendiente de esta asíntota va a ser 1. Para el caso del intersecto, el procedimiento es exactamente igual. F de x menos m es x, tenemos que m vale 1, por lo tanto el intersecto nos va a dar igual. Eso significa, y que es algo bastante esperable en la inmensa mayoría de los casos, que la asíntota va a ser exactamente la misma. Así que la asíntota oblicua, aquí, la asíntota oblicua va a ser igual a, la pendiente es 1, así que esto va a ser y igual x menos 1. Y ahora vamos a dibujar esto, o al menos vamos a intentar dibujarlo. Así que esto nos va a quedar de la siguiente forma. Esto vale x, esto vale y acá. Tenemos que la asíntota vertical vale menos 1, entonces esto va a ser acá. Esto es x igual menos 1. Y el intercepto de nuestra recta va a estar acá en menos 1. Y el intercepto de nuestra asíntota está acá. Así que lo primero que vamos a hacer es dibujar nuestra asíntota. Nuestra asíntota va a ser algo así. Ahí. Entonces lo que nos estaría faltando es determinar si nuestra curva hace esto, o sea, se viene por acá, o si nuestra curva se viene por acá abajo. Entonces para eso vamos a hacer un análisis de los límites laterales para poder graficar esto bien. Entonces veamos, vamos a decir límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, ¿de qué cosa? De x cuadrado
menos 4 dividido x más 1. Cuando estamos hablando de 1 por la izquierda, estamos hablando de números infinitamente parecidos al 1, pero menores. O sea, por ejemplo, 0,999, etcétera, etcétera. Es decir, entonces este denominador va a tener signo negativo, ¿no es cierto? Lo vamos a escribir de la siguiente forma. Como 0 negativo, es decir, un número muy cercano a 0, pero negativo. Y acá el numerador, estamos hablando de 1 al cuadrado, es 1 menos 4, así que esto también va a ser negativo. Ahí. Es decir, nuestra función, nuestra función cuando se aproxima al 1 por la izquierda, va a ser infinitamente positiva. ¿Por qué? Porque tenemos un numerador que es negativo, dividido un denominador que por muy pequeño que sea, sigue siendo negativo. Así que cuando yo me aproxime por la izquierda a esta asíntota, mi función se me va a ir hacia más infinito, que es lo que vamos a representar acá. Entonces, ahí. Esa sería la gráfica de la función. ¿Y qué pasaría cuando yo me aproxime por la derecha? Vamos a ver. Límite, cuando x tiende a 1 por la derecha, de x cuadrado menos 4 dividido x más 1. Entonces tenemos, esto es un poquito mayor que 1, es decir, 1,00001. Así que esto nos va a dar un número muy pequeño pero positivo, es decir, 0 más. Y este lado de acá sigue siendo negativo. Por lo tanto, tengo un número negativo dividido un número positivo muy pequeño, así que esto va a tender a menos infinito. Es decir, yo me voy a aproximar a la asíntota, pero por la derecha, yéndome hacia menos infinito. Es decir, la gráfica va a ser algo de este estilo. Ahí. Y bueno, espero que este video te haya servido para visualizar la forma en la cual podemos desarrollar ejercicios relacionados con asíntotas. Si es así, te invito a que le des like, te invito a que lo comentes y te invito a que lo compartas con tus compañeros de clase. Y si te gusta mucho el contenido de mi canal, te invito a que te suscribas a él para que lo más pronto posible alcancemos los 1000 suscriptores. Y si te gusta el contenido de divulgación científica, te invito a que me busques en mi otro canal de YouTube llamado Física Clara y que también puedes encontrar en Instagram y Facebook. Y ahora sí, hasta la próxima.